El capítulo que vamos a ver tiene que ver con la parashá de la semana, lo que acabamos de leer en Shabbat. En Shabbat leímos donde la Torah dice Velo et teshakzu et nafshotechem, si no me equivoco, venitmeitem bam. Así dice, o más o menos, esta es la palabra. Lo hemos citado en Shabbat aquí, de que la Gemara dice en Masejet Yomá sobre este pasuk, Al tikri venitmeitem, ela venitamtem. Es decir, que cuando una persona comete un pecado, se hace lo que la Gemara lo llama metumtam. ¿Sí? Metumtam. Hay que entender qué significa ese timtum. ¿Sí? La palabra metumtam, la traducción literal, significa como idiota, como estúpido. ¿Sí? Pero sabemos que no se refiere a ese tipo de timtum, a lo que nosotros llamamos timtum, porque la prueba está que no es así. No puede ser que la Gemara diga que el que come no kasher se hace idiota, porque vemos gente que no son idiotas y comen no kasher. Vemos personas inteligentes que no comen kasher y que no cumplen otros mitzvot y no se hacen estúpidos. Son muy inteligentes, tienen IQ muy elevado. Entonces no se refiere a ese tipo de idiotez. ¿Sí? Además, la prueba está en que la Gemara habla de timtum alev. ¿Sí? Dice Libón asametumtam, su corazón se estupidece o se hace idiota. Se hace idiota del corazón. Pues los idiotas normalmente son idiotas en el cerebro, no en el corazón. ¿Sí? Ese es el problema. Muchas veces son gente con buen corazón, sin embargo siguen siendo idiotas. Entonces el ser idiota del corazón es otra cosa. Rav Dessler en su libro Michtav Meliau dedica aquí un capítulo especial a eso y lo llama así, Beur Inyan HaTimtum, la explicación sobre la idiotez o la estupidez, sobre la estupidez. Esto es el capítulo, esto es el título. Voy a leer y voy a tratar de traducir y explicar. Dice así, Bekol Echad mi Israel, dentro de cada hombre de Israel, o digo hombre, mujer, cualquier persona de Israel, Yesh nekuda pnimit daka bevchinat lo meastim velo gealtim lechalotam. Esto coincide muy bien con lo que estudiamos en Ramchal. Ramchal en Zat Vunot explica que a pesar de que Dios permitió a que existiera el mal en ese mundo, ¿sí? Aún así hay una gran diferencia entre el bien y el mal. ¿Cuál es la diferencia? Que el mal puede llegar a entrar casi a todos lados, pero no a todos lados. Es decir, por más extendido que va a ser el mal, pero cubrir todo no puede. Dios le permitió Dios en la creación a que haya lugar para el mal, le dejó mucho espacio para crecer, sin embargo le puso un límite a que no pueda entrar a todos lados. Esto es la esperanza que tenemos. Si no, estaríamos, como se dice no sé cómo es la palabra, ¿cómo se dice? Fritos. ¿Por qué? Porque imagínense que el mal podía entrar a todos lados, que sí que hubiera existido en potencial, ¿sí? En teoría hubiera existido la posibilidad a que el mundo se haga completamente negro, sin nada de luz, y en ese mismo momento el mundo se acaba. Gesed asa Kadosh Baruj Hu, Dios hizo un favor con nosotros, a de que al mal le puso un límite, que puede llegar casi a todos lados, a 99% de cubrir, pero siempre debe de quedar algo iluminado donde el mal no tiene acceso ahí. Y de ahí, esto es la esperanza que tenemos, porque de ahí siempre se puede volver a crecer de nuevo. Así hizo Dios con el mal en general sobre todo el mundo. Así hizo Dios con el mal que puede llegar a extender dentro de Am Israel, donde Dios promete, Ve'af biotam ve'gam biotam be'eretz oivem lo gealtim ve'lo meastim. ¿Sí? Lo meastim velo gealtim, lejalotam leafer britita. Am Israel tiene una promesa de que por más galut que van a tener, más persecuciones, más dispersos, pero siempre va a quedar alguien de Am Israel para que de ahí se pueda volver a empezar. Nunca se van a acabar. Y vemos cómo se cumple esa promesa desde la historia, toda la historia, a través de toda la historia de Am Israel. Si Am Israel llega a un momento donde llega a cero, pues si de cero ya no se puede volver a levantar. Ha sido muy chico, ha llegado a tener situaciones de ser una migaja
en lo que es la población del mundo, pero no cero. Casi cerca al cero. ¿Sí? Si se hace un diagrama de lo que es la historia de Am Israel en la población mundial, vamos a ver que si aquí está la línea del cero, Am Israel puede ser que a veces está aquí, ¿sí? Si digamos el límite digamos está en el techo, ¿sí? Entonces Am Israel puede llegar del piso hasta aquí, a veces un poco más, un poco menos, a veces muy cerca al piso, muy cerca al cero, pero nunca llega a tocar la línea del cero. Lo meastim, quiere decir, es también parte de la promesa de que el mal no puede llegar a extender a todas partes. Lo mismo funciona dentro de cada persona. La persona puede llegar a ser tan mala que el Yetzer Hara de él, o la parte mala negativa de él llegó a extender a todas partes, pero siempre queda algo de Neshama pura que ahí no puede el mal tener acceso, no puede tocar, no la puede impurificar. De ahí siempre se vuelve a crecer el bien. Por eso siempre hay posibilidad de hacer chuvá. Es lo que dicen nuestros sabios, que siempre existe la posibilidad de hacer chuvá. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacan? Que siempre, porque sabiendo que el mal no puede llegar a entrar a todas partes, entonces siempre queda algo puro. Y de este algo puro hay suficiente semilla para un nuevo crecimiento. El Nefesh HaChaim, Chaim Volozhin explica de que cuando uno peca con acciones, impurifica el Nefesh. Cuando uno actúa mal con palabra, impurifica el Ruach. Y cuando uno actúa mal con pensamiento, que es la parte elevada de uno, entonces lo que provoca es que aleja la Neshama, pero no la impurifica. La Neshama sí queda siempre pura. Y como queda siempre pura, puede ser lejana, que se alejó mucho de ella, es decir, no tiene mucha influencia sobre él, muy poca influencia tiene, no domina, pero sí, ella en sí sigue siendo pura. Por eso siempre hay posibilidad de hacer chuvá. De la misma Neshama pura se puede volver a purificar el Ruach puede volver a purificar el Nefesh, y el Nefesh puede llegar hasta purificar de nuevo el cuerpo y convertirse de nuevo como a un Hanoch y a un Eliyahu que llegaron a purificar el cuerpo, convirtiéndolo como si fuera una Neshama espiritual. Esta es la promesa de lo meastim velo gealtim lechalotam leafer briti itam, she'i ההבטחה שקנה אברהם אבינו בברית בין הבתרים, שלא תכלה נקודת הקדושה לגמרי מלבבות בני ישראל בכל הגלויות. Dice que el aspecto general del universo donde puso Dios el límite, a la hora que Dios hizo el tzimtzum, hizo el retiro o la reducción de su luz, lo que dejó un hueco, que de ahí fue la raíz de donde creció el mal, ahí donde Dios marcó el límite. Esto es para en general. ¿Dónde fue la limitación que Dios le puso el mal con aspecto de Am Israel? Esto fue cuando Dios le prometió a Abraham Avinu en Brit Bein Abetarim. Ahí es donde Dios le prometió a Abraham Avinu que por más lejos que llegaran a ser sus hijos de Dios, pero nunca va a acabar la Kedushá en forma absoluta dentro de Am Israel. Siempre va a quedar algo de luz dentro de Am Israel, de donde se va a poder volver a crecer. היינו, שלא יניחם הקדוש ברוך הוא לבוא חס ושלום לידי כיליון רוחני ותוצאתו כיליון גשמי לעולם. Lo que decimos que Am Israel nunca llegó a ser cero en aspecto físico es como un resultado de que en aspecto espiritual tampoco llegó a ser cero. Que si una cosa depende en la otra, como dijimos en aspecto general del mundo. El mal que no llega a todos lados se refiere al mal espiritual, y por eso se protege que el aspecto físico del mundo no se acabe. Porque una vez que el mundo está completamente oscuro, en aspecto espiritual, en aspecto físico tampoco tiene derecho de existir. Lo mismo sucede en Am Israel. El que Am Israel nunca llegó a ser cero en cantidad físicamente es porque nunca llegó a ser cero en Kedushá. Por más lejos que han llegado a Am Israel, por más lejos, pero nunca han dejado la Kedushá completamente. Digamos, aún la generación que abandonó completamente la Torah, pero una mitzvah, por lo menos la mitzvah de Brit Milá, siguen cumpliendo. La misma mitzvah que en ella resalta Abraham Avinu, que es el patriarca de este pueblo, esta mitzvah la siguen llevando. Y así dice el Zohar, que por más lejos que va a estar Am Israel, esta mitzvah de Brit Milá nunca la van a dejar de cumplir. Y si esto es un nitzot, una chispa de Kedushá que nunca se acaba en Am Israel, y por lo tanto, tampoco en el aspecto físico Am Israel puede llegar a ser eliminado o acabado. Nada más que aquí viene la pregunta. Hay una regla que dice, Me'at minaor
doje arbe min hachoshech. ¿Cuánta luz se necesita para quitar mucha oscuridad? Que se necesita la misma cantidad de luz equivalente a la oscuridad que queremos eliminar, ¿sí? O que se necesita poca luz para quitar mucha oscuridad. La prueba está en de que un cuarto completamente oscuro, con un cerillo pequeño, ¿sí? Si hay mucha luz, que es decir, la luz tiene una sgula, una capacidad de eliminar mucha oscuridad. Cabe la pregunta si hay una promesa que nunca se apaga completamente la luz interna de cada persona, o la luz en el Am Israel, o en la luz en general en el mundo, por un lado, y por otro lado sabemos que poca luz es suficiente para quitar mucha oscuridad. ¿Por qué vemos tanta oscuridad en el mundo entonces? Si la luz existe, porque si a la prueba está que luz existe, porque si no hubiera existido luz, no hubiera existido el mundo. Quiere decir que ahí, con todo lo malo que hay en este mundo, si por más lejos que esté el mundo de Dios, algo de luz siempre debe de quedar. O por más lejos que esté Am Israel de Dios, algo de luz debe de quedar. Si no, no hubiera existido Am Israel. O si no, no hubiera existido el mundo. Por más lejos que esté uno personalmente de Dios, algo de luz hay dentro de él, como dice Nefesh HaChaim, la Neshama queda pura. La Neshama Teorá que Dios nos dio. Entonces, esta luz que hay, ¿por qué no alcanza a quitar la oscuridad? Si sabemos que poca luz es suficiente para quitar mucha oscuridad. Es la pregunta que hace. וצריך עיון. מעט אור דוחה מהרבה מן החושך, אם כן מדוע לא תדחה נקודת אור זו את חשקת היצר הרע, ולמה מצליח היצר כל כך בנו? La respuesta es muy simple. Cuando la luz, poca luz, logra quitar mucha oscuridad, cuando no hay algo que limita esta luz. Que si yo prendo un cerillo en forma libre en un cuarto oscuro, se va a quitar la oscuridad no solamente alrededor del cerillo, sino hasta los rincones van a estar iluminados también. No mucho, pero algo de iluminación va a llegar a todas partes. Pero ¿qué tal si yo en un cuarto completamente oscuro agarro un cerillo y lo meto en una cajita y ahí lo enciendo? ¿Enciendo se dice? Sí. ¿Se va a iluminar el cuarto? No, porque todo está encerrado. Esa luz del cerillo, a pesar de que tiene capacidad de iluminar a todo el cuarto, llegar a todas partes del cuarto, siempre y cuando no lo limito, no lo encierro, pero una vez que lo encierro, esa luz no puede llegar a todas partes. ¿Ah? ¿Kipot? Los kipot. Sí. Bueno. Sí. Bueno. Dice que una clipa es como una cáscara que no permite tener acceso a lo que es la pulpa de la fruta. Quiere decir, la luz de la Neshama o la luz que hay dentro de Am Israel, si viene cubierta, no alcanza a llegar a todos los rincones. Entonces, por eso es que vemos que por un lado, la Gdusha no se quita completamente, siempre hay Gdusha, pero por otro lado, sí existe la posibilidad que este Gdusha no logre llegar a todos los rincones, y hay rincones muy oscuras, tanto en general en el mundo, como muy oscuros. Tanto en general en el mundo, como en Am Israel, y como en cada persona en forma particular. Y esto es lo que se llama Timtum Alev. Es lo que la Gemara llama Timtum Alev. Timtum viene de la palabra Atimut. Atimut, ¿qué es Atimut? Algo que está cerrado, encerrado. Atum, Atum es algo bien cerrado. ¿Sí? Timtum no viene de la raíz de Metumtam, sino de Atum. Quiere decir que cuando una persona peca, ¿qué es lo que pasa? No contamina la Neshama queda pura, la Neshama sigue iluminando, ahí el cerillo está prendido, la vela está prendida, pero ¿qué es lo que pasa cuando peco? Se pone una caja, el pecado se forma como una forma de caja, o de clipa, o llámalo como quieres, alrededor de esta luz de la Neshama, y no permite que esta luz llegue ahora a iluminar fuera del lugar donde está encerrado. Eso es lo que nosotros llamamos kofer. Kofer es, como dice la Torah, mi bait u mi chutz bakofer tetzapenu. La teiva de Noach, había mitzvah, o había orden de Dios de cubrirlo, chapearlo, cubrirlo con kofer. Kofer es algo que cubre. ¿Sí? En el caso del barco era como chapopote. Sí, ¿cómo se dice? ¿Sí? Brea.
Quiere decir, una impermeabilización para que no pase el agua. Kofer significa algo que cubre. En la Teivá de Moshe, nada más por fuera, no por dentro. Porque por dentro hubiera sufrido el tzadik, a pesar de que es un niño de 3 meses, hubiera sufrido por oler un mal olor. Por eso no solamente por fuera. Eso se llama kofer. Por lo tanto, cuando hacemos tshuvá en su forma más elevada, ¿cómo se le llama? Hay slijá, hay mejilá y hay kapará. Yom Kippur es día de kapará. ¿Por qué? ¿Qué es kapará? Kapará es cuando uno logra quitar este kofer, quitar esa cubierta que cubre la luz de la Neshama y que no le permite extender y llegar a iluminar a los diferentes rincones de sí mismo. Cuando uno logra hacer la tshuvá, ¿qué es la tshuvá? Quita estas capas, estos kofer que están cubriendo la Neshama. Entonces esto se llama lejaper, quitar el kofer, y ahí es donde vuelve a iluminar a él, y ahí es donde logra elevarse y salir de su estado bajo en donde estaba. Por eso se llama kapará. Esto es Yom Kippur, que es mejaper, Yom Kippur, que es quitar este kofer. Ubehemet nekudat haor poelet, quiere decir, al pecar, no se desconectó uno de esta fuente de luz, de esta fuente de poder que ahí manda electricidad. Ahí está trabajando, el foco está prendido. Sin embargo, le shiur ma'aser otagia, pero no se nota que existe esa luz, si no se la dejan expresar a la Neshama queda ahí como muda, callada, encerrada, sin poder expresar, sin poder tener participación y tener influencia sobre lo que es la persona. Explica aquí el Rav Dessler así. Después de Kriyat Shema, en la mañana, ¿qué decimos? ¿Cuál es el rezo que viene después? ¿Sí? Hashem Elokeichem Emet. Después, ¿qué se dice? Emet, Yatziv, Benachom, Bekayam, Veyashar, Benachmad, Benaim, Be'ahuv, etc. ¿Verdad? Es el rezo de Emet Yatziv. ¿Cuál es el significado de este rezo? No me acuerdo en este momento. Pero de todas maneras, la esencia de este rezo de Emet Yatziv es aceptar, ¿sí?, la veracidad se dice, ¿verdad? ¿Sí? De la emuná en Dios, de la fe en Dios. ¿Sí? Inculcarlo o asentar esa fe en forma verdadera, ¿sí?, de reforzar la verdad que tenemos de que hay un Dios creador. Cabe la preguntaros de esto. Después de decir la cosa más elevada, después de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, de aceptar el yugo de Dios, en Kriyat Shema, donde decimos y uno tiene que tener kavaná al decir estas palabras, que si uno debe de tener la intención de que él está amando a Dios con todo su corazón, con todo su alma y con todo su dinero, quiere decir de estar dispuesto en ese momento que si vienen y le quitan todo lo que él tiene y le dicen, que abandones a Dios y te quedas con lo que tienes, o si sigues con tu Dios, te quito todo lo que tienes. Y uno tiene que estar dispuesto en ese momento a perder todo por la emuná en Dios. Todo lo que tiene, inclusive toda su vida también. ¿Hay algo más elevado que esto? De aceptación, de confirmación de la emuná en HaKadosh Baruj Hu, más elevado que este Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Entonces, si no hay algo más elevado, ¿para qué se requiere ahora decir Emet V'Yatziv Benachon? Yehuda ve'od likra, pregunta la Gemara, después de que hay un Pasuk Mefurash, me traes un Kalvachomer. Es decir, hay una cosa, la cosa más elevada, que es Kriyat Shema, Kabbalat Ol Malchut Shamayim. ¿Por qué me dices otra vez Emet V'Yatziv Benachon? O sea, hay una regla que dice Kol HaMosif Gorea. El que agrega, quita. ¿Sí? La Gemara dice que uno de los Jajamim empezó a decir al principio de Shmonese, aquel Agadol, Agibor, Vanorá, Ve'adir, Vajajam, y así empezó a seguir con alabanzas más y más. Y ya terminó. Entonces le preguntó el otro, ¿ya terminaste? Es decir, hasta aquí, no más. Dios es nada más limitado con estos superlativos que le acabas de ofrecer, no más. Es decir, entonces no crees en Dios, porque según tú, Dios está limitado. Es decir, Jajamim saben por qué pusieron estas palabras, aquel Agadol, Agibor, Vanorá, aquel Elión. Pero tú al agregar de lo tuyo otros alabanzas,
¿sí? Entonces estás limitando, no estás agregando, porque por más que vas a decir, no puedes decir realmente lo que es Dios. Entonces, no siempre agregar es bueno. ¿Por qué se agrega Emet V'Yatziv si ya recibimos el yugo de Dios en Kriyat Shema? Contesta Rav Dessler. El al korchacha tzarich lomar sheim ki Kriyat Shema bekavana bechina pnimit y vadai. Leer Kriyat Shema con intención, con kavaná, sí es recibir el yugo de Dios en forma interior, es de la parte de la neshama de uno. Mikol makom adayin efshar sheshavim al hataim que kodem Kriyat Shema. ¿Que acaso no vimos gente que acaban de decir Kriyat Shema y después siguen pecando igual? Entonces, ¿dónde estaba? ¿Qué decir? ¿Que no dijeron Kriyat Shema con kavaná o que sí dijeron con kavaná? ¿Qué decir? Una persona que vemos que en la mañana dice Kriyat Shema y se mueve mucho y dice con toda la kavaná, terminando, saliendo del shul, del knis, sigue pecando igual que ayer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando dijo Kriyat Shema fue de la boca para afuera y no hubo intención y fue puro falso, o que tal vez no es necesario que así sea. O a fuerza tenemos que decir que esa persona es una persona falsa y cuando dijo Kriyat Shema no tuvo intención. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo puede llegar? Se acaba de decir que crees en Dios de tal grado que estás dispuesto a entregar tu vida por Él y ahora ni estás dispuesto a entregar un pequeño placer de hablar la Shon Hara por Dios. Entonces, ¿dónde está lo que dijiste antes? Dice Rav Dessler, no es necesariamente decir que esta persona es falsa. Cuando él dijo Kriyat Shema, dijo con toda la kavaná y aún así es capaz de salir de pecar. ¿Por qué? Porque este yugo que aceptó en Kriyat Shema viene de la parte interior de él, que es la parte pura, de esta luz que aún existe en el Rasha más grande, de la parte de la Neshama, nada más que su Neshama está cautiva, está encerrada y no alcanza a iluminar todas las demás partes de él. Entonces, cuando él dijo Kriyat Shema con toda la kavaná, ¿quién habló? Habló a su Neshama que ilumina. Pero cuando él sale y actúa mal, ¿quién habla ahora? Habla todo el resto de él. ¿Para mí? Habla todo el resto de él que no ha sido alcanzado y ser iluminado por esta Neshama, porque la Neshama de él está encerrada y tiene muchas capas que la cubren. Y pues por eso la misma persona, 5 minutos después de que recibió el yugo de Dios en la forma más elevada, es capaz de salir y hacer las peores cosas. Y no hay contradicción. Luz en él hay. Luz hay a fuerza como de lugar. Sin embargo, esta luz no alcanza a ser aplicable en sus acciones. ¿Por qué? Porque está encerrada. Perdón. Seguimos. Mikol makom efshar sheshavim al chataim kekodem Kriyat Shema mishum de kabbalat haol lo נכנסה עדיין בשאר המעשה פנימה. כי יש חיצון דפנים ויש פנים דפנים. ולכן גם המרגיש את האמת בפנים מכל מקום עדיין תחסר מדרגת וקים עדיין בבחינת חיצון דפנים. ומצינו הבדל זה באופן מוחשי במידות האדם. donde vemos una demostración, una manifestación de ese conflicto que hay dentro de cada persona, que puede existir ese conflicto, donde por un lado sí tiene la Neshama que ilumina, sí tiene la parte de Kedushá, que esto nunca puede ser eliminada completamente, y aún así sigue actuando mal. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos principalmente en los midot, en la cuestión de las virtudes de uno, de los midot. Hinei הכועס, ובפרט אם הרבה ובחוזקה יכעוס, הרי כעסו הוא הרגשה פנימית עמוקה בו. Aquella persona que se enoja, y principalmente cuando uno está en un enojo pero muy muy fuerte, está muy muy enojado. Este enojo es un sentimiento muy muy interior dentro de él. ומכל מקום יש מדרגות, יש קשה לרצות ויש נוח לרצות. Sin embargo hay diferentes niveles de personas. Hay personas que por más que se enojan, pero son fáciles también para contentarse, para calmarse. Hay otros que son más difíciles de enojarse, pero una vez se enojan ya es muy muy difícil a que se calman, a que se contentan. גם הכעס לנוח לרצות פנימי וודאי, אבל הוא בבחינת חיצון שבפנים. Entonces el enojo de aquel que es fácil para contentarse también es algo interior dentro de él. Sin embargo, no es tan interior, no llega a tocar el punto más interior de él y por eso es más fácil a que llegue a contentarse. Quiere decir que puede ser una actitud en ser humano, puede ser
una actitud oscura o una actitud iluminada, que es o luz o oscuridad dentro de uno, y a la vez podemos ver actitudes que no coinciden con esa luz o con esa oscuridad. ¿Por qué? Porque depende hasta dónde, hasta qué parte logra llegar esa luz o logra llegar esa oscuridad. Entonces, por más iluminada que sea su neshama, pero si está tapada y no logra llegar a tener acceso a partes más exteriores de él, no lo vamos a notar. Esa luz que hay en él, no lo vamos a notar en sus acciones, porque esta neshama está encerrada en él. Ve'amru raboteinu zichronam livracha. Nuestros sabios dicen en Masejet Yuma, lo que citamos al principio, Aveirá metamtemet libo shel adam. El pecado estupidece o tapa o cubre, ¿sí? Atonta al corazón del ser humano. Pero dijimos que no es atontar ni es estupidecer, sino es tapar, ¿sí? Viene la palabra atimut. כשנסתכל נבחין שהעבירה עצמה היא המטמטמת, פירוש שהעבירה עצמה היא הטמטום. Ahora, ¿cuál es ese timtum, ese atontamiento, si no se puede decir así, que viene en causa del pecado? Dice Rav Dessler, no es que hay un pecado y después el resultado es que el corazón está más atontado, sino el pecado mismo es no, es el causante y esto es el efecto. Que sea esto mismo es el atontarse, es el pecado. No es que el pecado provoca, el pecado mismo es la estupidez del corazón. ¿Sí? הרצון לעבירה, הדבקות בה לא תניח את האדם להתעניין בדבר המעורר נגדה. הרצון ירא שמא בהתעורר האדם יניח את העבירה. ¿Qué le pasa a una persona que tiene la tentación de hacer un pecado? Esta persona, ¿sí?, está por hacer ahorita un pecado, ¿sí? Un pecado, digamos, un pecado grave, ¿sí? Está por ser infiel a su mujer, digamos, ¿sí? Él sabe que si él hubiera podido desconectar por un momento su cerebro de todo lo que está por debajo del cerebro, hubiera utilizado el puro cerebro en ese momento, que si nada más análisis pura, basada en lógica, sin nada de lo que viene por debajo de la cabeza, que es la parte de los placeres o tentaciones que vienen por los instintos o las emociones, entonces hubiera llegado fácil a la conclusión que es una tontería lo que estás por hacer. Sabe que no es bueno, ¿sí? A lo mejor es agradable, pero no bueno. Y no todo lo que es bueno es agradable, y no todo lo que es agradable es bueno. Entonces, ¿por qué va y lo hace? El ser humano es un ser que está viviendo en base de lógica, aparentemente. Entonces, bajo cualquier criterio, lo que va a hacer no es lógico, no es correcto. No es bueno para él. ¿Por qué si lo va a hacer? Porque ya está estúpido. Eso es la verdad misma estupidez a la persona. Es tan fuerte la verdad, tapa su corazón y no permite a que esta luz que hay dentro de él, porque el cerebro, que cuando piensa, el cerebro es la parte de la neshama, es la luz que hay dentro de uno, no le permite extender, la encierra en una caja y no le permite. Esto es la estupidez, el atontarse por el pecado. Ya es un tonto, en ese momento es un tonto, estúpido en ese momento, porque no permite a la parte iluminada de la neshama, a este foquito que sí podía iluminar en un momento dado a él mismo, no le permite expresar, no le permite tener acceso a lo que es la junta que hay dentro de él donde se toma la decisión. Lo cubre. No le permite expresar, no le permite llegar. Es lo que dijimos, averá metamtemet, la averá misma es la estupidez de uno. El Arav Lapian, en su libro Lev Eliyahu, que habla acerca del mismo tema, de Averá metamtemet libo shel adam, dice que si todos esos pecados estupidecen a la persona, el pecado que es peor en ese sentido, es el pecado de enojarse. En el momento que uno está enojado, entonces se cierra tanto la parte iluminante de él. Pero si todos los pecados los cierran con una llave, esto lo cierra ahora como si fuera una caja fuerte que jamás podrá salir mientras sigue enojado. Por eso está escrito, Kol hakoes, kol minei geinom sholtim. Así dice
el Ramban en su carta que manda a su hijo, que el que se enoja va a recibir todos tipos de infiernos. Explica Rav Lapian en su libro Lev Eliyahu. Sí, habían dos Baalei Musar al principio de que si en nuestra generación estamos hablando hace 30 años, y los dos se llamaban Eliyahu Dessler, que escribió Michtav Eliyahu, y Eliyahu Lapian, que escribió el libro Lev Eliyahu. Los dos estaban en la misma época. Uno era Mashgiach de Yeshivat Ponovich, Rav Dessler, y Rav Lapian era Mashgiach de Yeshivat Pachsin. Eran los grandes dos luminarias de la generación, estamos hablando de hace aproximadamente 30 años, 30, 40 años. ¿Ah? En Jerusalén. Sí. Lev Eliyahu. Entonces los dos Eliyahu hablan cerca de los mismos temas. Y Eliyahu, sabemos, es el nombre del que viene a anunciar y a avisar la Geulah. A lo mejor eran iluminantes que vinieron a iluminar antes de la época de que empiece la Geulah. Entonces el Rav Lapian, en su libro Lev Eliyahu, explica que por qué Kol Minei Geinom Shel Timpo, dice así, que en el cielo va a haber diferentes tipos de infiernos. Por cada pecado hay otro tipo de infierno. ¿Sí? Quiere decir, Hilul Shabbat tiene su tipo de infierno, el no comer kasher su tipo de infierno, el que habla Lashon Hara otro tipo de infierno. Cada pecado es otro infierno. Pero el que se enoja, el enojo le provoca a uno cometer todos tipos de pecados. Por eso también va a sufrir por todos tipos de infiernos. Porque el enojo estupidece tanto a la persona que esto le provoca todos tipos de pecados. Esto llega a entrar si es como ¿cómo se dice? El que tiene muchas patas, el animal ¿cómo se llama? 100 pies. ¿Sí? El enojo es un pecado de 100 pies. Llega a entrar a todas partes, llega a contaminar y afectar a todas partes, llega a tapar la parte iluminada de que es la parte de Kedushá, la parte pura, que es la Neshama, a tal grado que no logra a iluminar nada de sí mismo y va a poder llegar a pecar en base del enojo en todos tipos de pecados. Sí, pero siempre, por más enfermo que sea, si él hubiera querido, hubiera podido controlar. Tenemos siempre libre albedrío aún en ese aspecto. Hay gente que para ellos es más fácil dominarlo, hay gente que es más difícil, ¿sí? Cada quien nace con otras condiciones. Sin embargo, Dios no le pone a uno pruebas que no las puede superar. Entonces, si a uno Dios lo hizo más enojón, digamos, más carácter de enojón, es porque Dios también lo conoce, que tiene la capacidad también de superar, de controlarlo. ¿Mm? Bueno, וזהו שכתב הגר"ח מוולוז'ין, השמן לב העם הזה ואוזניו אכבד ועיניו עושה פן יראה בעיניו, שהפירוש ירא וחושש פן ירא בעיניו ושב ורפא לו. Se dice que cuando uno está por pecar, cuando está con la tentación del pecado, entonces una de las razones por la cual no puede pensar en este momento es que es un mecanismo de defensa dentro de la persona. La persona le prohíbe a sí mismo pensar, que se desconecta su cerebro a propósito, porque tiene miedo que si el cerebro se va a intervenir en la decisión, entonces finalmente va a lograr convencer a no hacer el pecado. Tiene miedo que va a ser convencido que el pecado es malo. ¿Sí? Tiene miedo de perder esa dulzura que tiene el pecado, a pesar de que cuando lo va a perder va a ser porque va a entender que es malo, pero no tiene miedo de perderlo. Mucha gente no puede hacer tshuva porque tiene miedo de perder la oportunidad de pecar. A pesar de que entiende que el pecado es malo, pero desconectan el cerebro, no permiten al cerebro intervenir porque tiene miedo de perder el placer. Esto es lo que se llama Timtum Alev. Esto es la estupidez, a esto se refiere la Gemara, cuando dice la verá es tan fuerte que logra atontar a uno, a provocarle a que él a propósito con sus propias manos se va a desconectar al cerebro y ahí dejarlo a descansar, lo va a encerrar para que no intervenga en sus decisiones, para que no vaya a perder Hasu Shalom el placer que puede tener en el pecado. Si lo podemos ver en gente que fuman. Gente que fuman,
no quieren dejar de fumar porque tienen miedo que, ¿cómo voy a poder vivir sin fumar? Y cuando vas a dejar de fumar ni lo vas a necesitar. No es que te va a necesitar, lo vas a necesitar y vas a tener que luchar. Una vez que lo deja uno de fumar, ni lo va a necesitar. Pero al no tener que necesidad de fumar, esto es lo mismo que me da miedo. ¿Cómo voy a poder dejar ese placer? A pesar de que cuando lo va a dejar ni siquiera va a ser placer, al contrario. Es decir, es un autoengaño que engaña a uno a sí mismo y no permite a la parte pensante de él pensar. Y esto es el Timtum Alev. Esto es donde viene del pecado. Cada pecado que comete uno se hace más metumtam en ese aspecto. Más encierra a su parte el punto de Gdusha que hay en él y no le permite intervenir en sus decisiones, y por lo tanto cada vez que comete un pecado, ¿cuál es el peor castigo que recibe por el pecado? La facilidad ahora de cometer más pecados. Ese es el castigo principal de los pecados que comete uno. El pecado trae otro. ¿Por qué trae otro? Porque el pecado mismo provoca a que la parte buena que hay dentro de uno cada vez esté más tapada y no permita ver la realidad y no le permita expresar a esa parte de Gdusha de él para que sea más fácil la elevación, sino que de lo contrario se hace más fácil la decadencia. Ve'amru Raboteinu zichronam livracha, bechol yom, dicen nuestros sabios en Pirkei Avot, y también lo trae en la Gemara en Masejet Brachot, bechol yom ve'yom bat kol yotzet me'ar Chorev, día en día sale un eco en Ar Sinai, en Monte Sinaí, Umachredet, y menciona y lo dice en forma fuerte, Oy laem la briot melbona shel Torah. Pobre de la gente por la vergüenza de la Torah que la dejan a un lado y no se ocupan en ella. Así dice el eco. Viene el Baal Shem Tov y dice que de este bat kol, de este eco que sale en Ar Sinai, nacen aquellos pequeños pensamientos de teshuvah que a veces nacen dentro de la gente. Si cada persona tiene momentos de iluminación, de repente donde le surge o le nace un pensamiento de teshuvah. Muchas veces este pensamiento no logra crecer, es como un nefel, que si nace y luego muere, ¿sí? Algunas veces logra agarrar fuerza y sigue creciendo. Pero de dónde nacen estos pensamientos es de aquel bat kol, de aquel eco que sale en Ar Chorev y dice, Oy laem le briot melbona shel Torah. Y sobre esto viene la Gemara, ¿sí? Así dice en la Gemara en Masejet Ketubot, nuestros sabios dicen en el Midrash, Reshaim meleim haratot, los malos, aún los pecadores más grandes, también están llenos de arrepentimientos, de subconsciencia o de conciencia que está ahí molestando. Aún el malvado más grande también está lleno de arrepentimiento. ¿Por qué entonces el arrepentimiento no llega a desarrollarse y llegar hasta un cambio de conducta? Porque el mismo arrepentimiento, el mismo pensamiento bueno que tiene, nace e inmediatamente muere. ¿Por qué? Por lo mismo de que está esta parte iluminante que hay dentro de uno, está tan cubierta, tan encerrada que no se le permite, no tiene el chance o la posibilidad de crecer y de ser desarrollada y llegar a influenciar en las demás partes de uno. Es decir, este eco que hay en Ar Chorev provoca que en cada quien nacieran pensamientos de arrepentimiento, llega a tocar a cada uno, pero pocos son los que logran a que estos pensamientos de teshuvah lleguen a ser desarrollados y llegan a crecer finalmente y llegan hasta un klal de teshuvah completa. ¿Por qué? Por lo mismo de que existe en uno, existe la luz, pero la luz está tapada y no logra extender. Si sobre ellos está escrito, Dios dice, ¿qué es lo que tiene uno que hacer para lograr hacer teshuvah? Lo que tiene uno que hacer es abrir, es decir, esta caja cerrada, esta caja fuerte que cubre la parte iluminada de él, la tiene uno que abrir. Esta puerta, abrir, aunque sea tantito. Dios pide, ábrele poquito para que le des chance, haz el primer paso para que le des chance a tu neshama salir desde el lugar donde está encerrada y llegar a extenderse e iluminar a todo el resto. Yo ya me encargo de los demás. Una vez que uno logra hacer
apertura, abrir un poquito, Dios ya le ayuda a que esta ranura, esta apertura pequeña que él abrió, se va a convertir en una apertura enorme, como si fuera una sala para que esta luz salga en forma completa. Pero la parte más difícil para hacer teshuvá es hacer este primer paso, de esta pequeña apertura que le permita a la luz salir y extender y salir más allá del lugar tan cerrado donde lo escondió uno. Trae Rav Dessler el nombre de la Ria Kadosh, que aquellas personas que consideran que Esav era hipócrita y con eso engañó a su padre, están equivocados. Chas v'shalom lachshov kach. Si es que Yitzhak se equivocó en Esav y creyó que es realmente el hijo bueno, es porque realmente había lugar para equivocar eso. No es porque Esav era hipócrita y estaba constantemente con un disfraz, que era puro disfraz, pura máscara, y con eso engañó a su padre. Su padre no estaba en nivel de ser engañado por una máscara que le pone uno. Él veía más allá de lo que se ve en los ojos. Y si él se equivocó es porque realmente había lugar para equivocarse. Que si Esav realmente estaba en un nivel que permitió el error, que provocó el error de creer de que realmente es una persona elevada. Entonces, ¿qué significa Hitzai Befiv? Lo que dicen los sabios que sabía casar a la gente con la boca. ¿Sí? Dice el Aria Kadosh, Hitzai Befiv Dafka. דהיינו שניצוצות הקדושה שאחז בם השאיר בפיו ולא בלעם כי היה ירא לבולעם פן יחזור למוטב. Le pasó a Esav lo que pasa a todas aquellas personas pecadores que tienen miedo de aceptar al bien porque les va a obligar, les va a comprometer a cambiar, les dan miedo del cambio. Que si Esav tenía partes de Kedushá en él, nada más que las partes de Kedushá los dejaba en su parte exterior, no permitió a que lleguen a entrar a las partes interiores de él porque les daba miedo que si la Kedushá le va a entrar, lo va a cambiar para bien, y esto no quería dejar en lo que hacía. Quiere decir, pero sí había Kedushá en él, nada más que la Kedushá, la diferencia entre Jacob y Esav es que Jacob permitió que la Kedushá se extienda en todas partes de él. Esav la mantuvo encerrada, pero sí la tenía. Kedushá fuerte, que si cada quien tiene los pecadores grandes tienen una chispa de luz, Esav tenía todo un proyector en él. Nada más que el proyector, por más grande que sea, todavía estaba limitado y no le permitió a extender a todas partes. En cuanto a Jacob, que sí permitió que esa luz llegue a todas partes. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión para nosotros? Nuestros sabios dicen, así dice David Amelech, de Agab Belev Ish Yesijena, cuando uno tiene una carga, una preocupación en su corazón, ¿qué es lo que tiene que hacer con ella para calmarse? ¿Cuál es la solución? Contársela a alguien, de Agab Belev Ish Yesijena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al contársela a alguien, entonces no se acumula todo en el corazón, se va expandiendo en más espacio, entonces no pierde fuerza, no está tan pesado. El peso que tiene encima de su corazón al expresarlo no está tan pesado porque ya está más extendido. Y esto es realmente lo que tiene uno que hacer esto es la fórmula para llegar a agarrar el buen camino. De en tu corazón, en el corazón de cada yudí existe la luz, ¿sí? Lo único que hay que hacer es dejarla que se expande, no acumularla nada más. Hay muchos que dicen, yo soy buen judío en el corazón. ¿Qué importa? En el corazón sí, pero se acumula todo el corazón, es muy pesado para el corazón, es muy peligroso, puede recibir un infarto. Mejor comparte con otras partes, deja que salga un poco del corazón, permite a que se abra tu corazón y que salga la luz y que no sea timtum alev, que no esté tan tapado, tan encerrado, donde esa luz que hay dentro de ti no logra finalmente no logras tener ningún provecho de él porque está encerrado y no logra iluminar a las demás partes tuyas. Hay la famosa historia de Isaac de Cracovia. ¿Sí? A lo mejor escucharon, pero no importa, es siempre bueno repetir. Aquella persona, aquel Isaac que vivió en Cracovia,
y que tenía una familia de Bnei Arak, con muchos hijos, estaban viviendo en la extrema pobreza. Y el señor ya estaba desesperado y sus hijos lloran y gritan por pan y no hay nada de comer, y no hay ropa y no hay nada, está fría la casa y la esposa llora y los hijos lloran y no sabe qué hacer, está desesperado hasta que una mañana se levanta y le dice a su esposa, es que acaba de soñar en la noche, acaba de soñar que si yo voy que allá en Praga hay un puente sobre el río, y por debajo del puente, allá en el mar, estamos pasando, no tenemos nada que comer con él, ahora nos va a abandonar, va a querer ir hasta Praga por un sueño tonto que soñó, y va a buscar ahí un tesoro. Pero nada ayuda, el señor es terco, le dice a la esposa, ni modo, lo siento, yo soñé, yo quiero ir a buscar el tesoro. Abandona a la familia y va a un camino largo, porque no es como hoy, que hay medios de transporte. Va caminando de Cracovia a Praga, es un camino de semanas o de meses. Y así abandonó a su familia y él va a Praga a buscar el tesoro. Bueno, camina, ya llega finalmente, después de una caminata tan larga, llega a Praga. Y ya muy emocionado se acerca al puente y quiere ya realizar su plan, ni siquiera va a descansar, va directamente allá, y él se acerca, pero de repente le cae todo encima, se da cuenta que sobre el puente hay unos 2 soldados de parte del gobierno que cuidan ahí, y caminan uno para acá y uno para allá, y cómo se va a acercar él allá, es muy peligroso, principalmente en esos tiempos. Ahí hay unos soldados, quién sabe qué le pueden hacer y qué voy a hacer. Pero él está tan emocionado por su sueño que decide que no hay nada que lo puede frenar o detener en realizar su sueño, arriesgando la vida, no importa, voy a buscar el tesoro. Se acerca, él va y ya está todo rota, la ropa todo desgastada, los zapatos, después de caminar tanto. Cuando se acerca, los soldados se dan cuenta de él, le dicen, Yid, judío, ven aquí, ¿qué buscas aquí? Y él empieza a temblar. Y en aquella época una situación como esta podía ser terminada con la muerte de él. Pero no le queda más o de otra, la mejor mentira es la verdad, y les empieza a comentar. Les dice, mira, yo tuve un sueño de que aquí bajo del puente hay un tesoro. Entonces yo vine de muy lejos para hacer una excavación aquí por debajo en el agua para ver si aquí se encuentra el tesoro. Se empieza a reír uno de ellos, casi se muere de la risa. Dice, ¿por qué te ríes tanto? Dice, es porque si yo tenía que confiar en sueños, pues yo tenía que ir ahora a Cracovia y ir a buscar la casa de un judío que se llama Isaac, y ahí en su casa buscar dónde está la chimenea y romper la chimenea, porque esta noche soñé que detrás de la chimenea de este señor Isaac que vive en Cracovia hay un tesoro. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que yo voy ahorita a ir de Praga a Cracovia a buscar un tesoro? El señor escucha eso y casi se desmaya ahí. Dice, llegó hasta Praga para escuchar que en la casa de Isaac en Cracovia hay un tesoro. Bueno, él dice, señor, que tienes razón, la verdad por la situación tan difícil que vivo, pues me volví loco, tiene toda la razón, me regreso a la casa. Y da la media vuelta y regresa, y camina ahora semanas y semanas, camina, llega a Cracovia. Llega a Cracovia por fin, después de 3 meses que no estuvo en la casa, entra a la casa como uno que hay un viento que lo está persiguiendo, entra, ni saluda a su esposa, ni saluda a sus hijos, no les pregunta cómo están, agarra un martillo y empieza a romper la chimenea. La esposa lo agarra y dice, mira, la única cosa que tenemos completa en la casa es la chimenea, y también eso lo quieres saber, ¿qué te pasó? Te enfermaste totalmente en el camino. Y él no escucha, rompe la chimenea, ¿y qué creen? Encuentra ahí el tesoro. Es una historia que yo siempre creía que es una leyenda. Bueno, hasta que escuché una vez en una conferencia esta historia del Rav Gruzman en Israel, es uno de los grandes oradores que trabaja en Arahim. Él contó esa historia en una plática, y después de la plática, le preguntó al público qué creen, si es una leyenda o es una historia verídica. Pues la mayoría de la gente dijeron que es una leyenda. Dijo él, yo acabo de regresar de Polonia, estuve en Cracovia, y allá en Cracovia me llevaron a un shul que tiene una placa,
grande en mármol que dice, este shul fue donado por el señor Isaac, que en tal año, a través de un sueño, encontró un tesoro por detrás de su chimenea en su casa y como gratitud a Dios donó el dinero para construir este shul. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la lección del mensaje de esta historia? ¿No? El Rav Grossman lo hizo en un taller, en una plática, entonces él lo contó como él sabe contar, muy bonito. En un parte de la plática dice que finalmente la esposa aceptó, porque Ishak Shera Osaretzon Bala y aceptó, y contó así, le metió muchos condimentos a la historia. Preguntó cuál es la lección, entonces uno levantó la mano y dijo, la lección es que la mujer correcta hace la voluntad del marido. Otra dijo que no hay que acercarse a los policías goy. El tercero dijo, ¿cuál es la lección? La lección es, ¿por qué vas a buscar tan lejos cuando el tesoro está detrás de tu propia chimenea? La chimenea es el corazón de uno. El corazón de uno es una chimenea muy cálida, muy caliente. Hay mucha kdushá en el corazón de uno. Lo único que hay que hacer es romper un poco las barreras, romper un poco estas cajas tan fuertes que rodean nuestro corazón, que nosotros somos los que ponemos estas capas, romperlas, y entonces por dentro vamos a encontrar un corazón muy cálido y mucho tesoro. Ese tesoro, si uno logra a destruir las capas que puso por encima de ellas y logra encontrarlas, ese tesoro realmente puede llegar a convertir a la persona en un tesoro. De Agabe Levish Yesigen es lo que dice aquí el Rav Dessler. Finalmente dentro de cada yudí, dentro de cada ser humano, dentro de cada pueblo, dentro de Am Israel, dentro de todo el mundo, existe ese tesoro, esa luz existe, nunca se apaga, porque si hubiera apagado ya no hubiera existido el mundo, ya no hubieras existido. ¿Por qué vemos entonces tanta oscuridad? Porque ponemos tantas capas y vamos a buscar los tesoros en muchos lados, bajo muchos puentes, y siempre hacemos lo que hacían aquellos que viene uno y ve 100 gentes buscando juntos algo que se le perdió. ¿Por qué buscan todos aquí? Que vayan cada quien a buscar en otro lado. Dice, pero por aquí hay luz. Que si siempre se busca, pero no en el lugar adecuado. En lugar de buscar el tesoro donde se encuentra, vamos a buscarlo siempre donde no se encuentra. ¿Dónde se encuentra el tesoro? En el corazón de uno. Rompiendo las barreras, rompiendo las capas, encontraría uno un tesoro que lograría ser el fuente que le permitiera a uno convertirse en un verdadero tesoro. Buenas noches.